Formen sus grupos. 5 alumnos por grupo. Tiene que haber 6 grupos o 6 equipos. ¿Ya? Ya, entonces, profesor, puedo ir creando un Excel compartido para que llenen ahí sus grupos, los que ya tienen. Y también puedan ver, para que puedan ver también los que le faltan grupos para que se puedan juntar con otros que quizás no tienen todavía. Exactamente, eso es lo que quería. Yo también para poder verlo. Sí, claro. Voy a compartirlo para todos. Listo. 2204. Ya. 721. Tercera lección. Bien. Ustedes se han estado dando cuenta que lo que estamos viendo efectivamente son términos, son conceptos, son palabras que debemos de conocer para entrar de lleno a nuestro desarrollo del curso. El desarrollo del curso lo estábamos viendo pues acá con los conceptos de los procesos de manufactura, ¿no? Y nos habíamos quedado en el diseño del producto, el producto que es el elemento más importante, el componente o el entregable, si se quiere llamar, en esos términos que nos más importante de la empresa, ¿no? Bueno, acá dice que dependiendo de cuál de las diferentes áreas del conocimiento y de la economía, dice, existen múltiples acepciones del concepto producto, claro. Sin embargo, existen elementos que pueden ayudar a delimitar la definición del producto dentro de la ingeniería industrial. ¿Cuáles son? Un producto existe para satisfacer una necesidad. Ese es el afán de la empresa, ¿no? Producir productos para satisfacer la necesidad. ¿Necesidad de quién? En este caso, si estábamos hablando a nivel de empresa, necesidad de nuestro cliente. Un producto puede ser un bien, puede ser un servicio, una idea, una persona, un lugar, un proyecto. Entonces, un producto se define o se identifica a través de atributos, a través de caracterizaciones, a través de propiedades, a través de especificaciones, ¿no? O sea, condiciones, ¿no? Condiciones que tiene este producto, por ejemplo, condiciones geométricas, como son dimensiones, como tamaño, peso, material y acabado. Entonces, es lo que es definiendo lo que es un producto. Ahora, el diseño del producto es un conjunto de actividades que se llevan a cabo antes de producirlo, en donde se determinan sus atributos, especificaciones y condiciones. Este proceso se inicia cuando se ha logrado interpretar la necesidad de un consumidor a partir de una investigación de mercados y termina cuando se han definido las especificaciones del producto y se logran transformar en procesos de manufactura. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entendemos eso? Que efectivamente, primero se tiene que generar una necesidad, ¿no? Una necesidad. Y en función a esa necesidad, o sea, a interpretar esa necesidad, ¿no? Se va a llevar a cabo un proceso de investigación. Investigación que se tiene en el medio, en el mercado. Y luego definir las características, pues, qué es lo que quiero. Ahí tendría que ver lo que es material, lo que es procesos, ¿no? En un proceso de diseño de producto pueden participar diferentes profesionales y áreas de una organización. Sin embargo, la responsabilidad de la función del diseño se ha situado entre las áreas de mercado y producción.
claro. El que va a estar más en contacto con la parte externa es el área, digamos, el área de ventas, el área de comercialización. Ellos que están más en contacto con nuestros clientes, con los clientes. ¿Ya? Listo. Contacto con los clientes. Eso es por una parte. Ahora, la empresa tiene que acercarse al cliente y ver qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, ¿no? Y a través de sus departamentos técnicos, departamento técnico de la empresa, diseñar, hacer un diseño sobre la necesidad que tiene el cliente. Y ese diseño, pues, va a pasar al área de, digamos, de diseño, dibujo y al área de producción. ¿Para qué? Para producir, para generar, para fabricar esa necesidad que tiene el cliente. Entonces, estamos viendo que el área externa con ventas con producción, tiene que haber una unión bastante dinámica, una unión bastante fluida en el sentido de poder analizar necesidades del cliente. ¿Ya? Entonces hay etapas, pues, ¿no? Las etapas de diseño que pueden ser, uno, la concepción del producto. La concepción del producto es cuando se prepara el proyecto de especificaciones sobre una necesidad. Una vez teniendo eso, hay que ver lo que es la aceptación. Cuando se demuestra que las especificaciones son alcanzadas por medio de cálculos matemáticos, bocetos, modelos experimentales, maquetas o pruebas de laboratorio. Y la ejecución, cuando se preparan varios modelos a partir del trabajo de la etapa anterior. O se construyen plantas pilotos como continuación de los experimentos de laboratorio. ¿Ve? Entonces tengo la aceptación, la ejecución y la adecuación. Etapa en la cual el proyecto adquiere una forma que permite integrarlo a la organización y ajustarlo a las especificaciones definidas. ¿Ya? Sigamos. Definitivas, especificaciones definitivas, dice, ¿no? Los procesos. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Dime. Le escucho. Sí, disculpe que le interrumpa, profesor. Sí. Con respecto a los grupos, ¿es estrictamente de 5 o puede haber un sexto integrante? En uno nomás puede haber 6, porque son 31, nada más. El resto todo En un es grupo, 5. Ya, ok. ¿Ya? Por Está bien. Sí, Ya, porque profesor. somos 31. Ya. Entonces, los procesos de manufactura. En las preliminares se acometieron los presaberes relacionados con el contexto de términos, proceso y manufactura. Eso es lo que estamos haciendo. Reafirmemos ampliando ahora estas nociones. Procesos. ¿Qué son procesos? Para lo que es procesos, dice que existen muchas definiciones y conceptos del término proceso, de acuerdo con la disciplina que se esté estudiando, por supuesto, ¿no? Procesos se puede definir como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, de una serie de fenómenos. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, de una serie de fenómenos. Cualquier operación o serie de operaciones que provoca un cambio físico o químico en un material o mezcla de materiales. Conjunto de actividades relacionadas y ordenadas con las que se consigue un objetivo determinado. Ese es un proceso. Yo creo que se adecua más a lo que nosotros vamos a ver esta definición, que es un conjunto de actividades relacionadas y ordenadas con la que se consigue un objetivo determinado. Para el proceso industrial se hace referencia al evento que sucede siempre
que existan y se transformen los elementos fundamentales: materia, energía e información. Y que a partir de la relación de estos, en mayor proporción de materia y energía, se origine un producto tangible y no un servicio. Esto implica que los procesos industriales se dan en las empresas manufactureras, ¿ya? Básicamente, y no en las empresas de servicio. El concepto de operación suele estar asociado al concepto de procesos que se da en las empresas de servicio. Bueno, estas son algunas palabras o conceptos asociados a la palabra proceso en forma general. Proceso, cambio, innovación, transformación, conversión, transición, metamorfosis, alteración, variación, modificación, evolución. Ya. La estructura. Los elementos fundamentales de un proceso son la materia, energía y la información. El elemento materia, que en ingeniería industrial es el material o materia prima o insumo que conforma el producto. Los productos se constituyen de materiales con dimensión, peso, geometría y acabado. Cada material posee propiedades que ayudan a que sea transformado de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del cliente. Y por lo tanto, con la funcionalidad que prestará durante su uso o servicio. Acá hay un detalle muy importante de considerar lo que es procesos. Es como todo un proceso, como dice acá, un proceso es el conjunto de actividades que van a estar relacionadas y ordenadas. Allí es donde que hay que agregar que van a ser relacionadas, ordenadas y secuenciales. O sea, como yo les decía, en forma secuencial. Primero uno, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. En el ordenamiento y la secuencialidad, en lo que son procesos. Nosotros no podemos llevar a cabo procesos paralelos en un solo componente, en un componente procesos paralelos, no. Todo es secuencial, ¿ya? Eso es algo un elemento muy importante para poder entender. Ya, bien. Entonces, la energía sea eléctrica, mecánica, hidráulica, química, térmica, entre otras, considerada como el factor industrial, utilizado en el funcionamiento de herramientas, máquinas o equipos. Ayuda a que el proceso se ejecute a través de su generación, transformación y movimiento de elementos. La energía total gastada en un proceso se distribuye entre la invertida en la modificación física del material y los gastos y pérdidas al interior de los equipos. Eficiencia. Claro, nosotros cuando queremos transformar un material, o sea, en nuestro caso, hacerle un proceso tecnológico, ¿no? De mecanizado, voy a utilizar ¿qué? Energía, pues las máquinas funcionan a través de energía eléctrica. También se va a utilizar mano de obra, ¿no? Mano de obra del técnico. Y hay que tener en consideración la depreciación de las máquinas o equipos, porque no toda la vida es la máquina o equipo siempre es nuevo. Hay que tener en consideración, tomar un cierto porcentaje de depreciación, tal vez para hacer los cálculos de costos, para que te den costos reales en tu proceso que quieres tú analizar, ¿no? La información como último elemento fundamental define los parámetros o rangos en los que las variables del proceso se deben comportar. Aparecen en los registros o formatos de su comportamiento. Variables de procesos como presión, temperatura,
posiciones especiales, debe ser niveles y velocidades, y también las condiciones o atributos del producto terminado. Miren todo lo que conlleva generar un nuevo producto y procesarlo, ¿no? Bueno, esta es la representación gráfica de un proceso industrial. Lo que es material, energía e información se lleva a cabo el proceso industrial. Los procesos de manufactura son actividades y operaciones relacionadas, ordenadas y consecutivas. Acá está lo que estamos hablando, ¿ve? Eso ya en cuanto a lo que es definición. Los procesos de manufactura son actividades y operaciones relacionadas, ordenadas y consecutivas. Hay que subrayar esto de acá, operaciones relacionadas y consecutivas, ¿no? A través del uso de máquinas, herramientas o equipos, con el fin de transformar materiales para la obtención de un producto industrial. Del mismo modo, así como existe diversidad de definiciones de proceso, existen diversidad de tipos de procesos, clasificaciones o categoría de procesos, ¿no? De manufactura, y vamos a ver cuáles son. En una propuesta que hace acá el autor, ¿no? La siguiente tabla esquematiza la organización de los procesos en categorías. Ahí está. Proceso de manufactura. Bueno, ellos definen como primera categoría el proceso de conformación por desprendimiento de material y conformación forzada. Como segunda categoría en conformación por desprendimiento de material tenemos lo que es el mecanizado o el maquinado. Y los procesos en sí son el torneado, taladrado, fresado, cepillado, aserrado, mandrinado, brochado, escopleado, etc. ¿Ya? Y la conformación forzosa, tenemos conformación plástica, la pulvimetalurgia, la conformación térmica y materiales sintéticos. La conformación térmica, el proceso es lo que es fundición y soldadura. La pulvimetalurgia en lo que son aleaciones especiales. La conformación plástica mecánica, el embutido, el laminado, el forjado, la extrusión y trefilado. Es una propuesta, ¿no? Una propuesta de clasificación de procesos. Los complementarios, dureza, acabados, ensambles, dureza, o sea, se puede llevar a cabo a través de tratamientos térmicos, los acabados superficiales y los armados. Los fundamentos en los que se apoya esta propuesta de clasificación se dan en primera instancia, primera categoría de clasificación en relación a la integridad del material original, básicamente debido bien sea a la pérdida de masa o bien debida a su conformación en modo de deformación. Se presentan así dos grandes grupos principales, uno de conformación por desprendimiento de material, que es nuestro curso, desprendimiento de material viruta, y un segundo gran grupo por conformación de toda la masa forzada desde afuera con deformación mediante equipos. Es otro tipo de deformación, ¿no? En el segundo término, en una segunda categoría, en cuanto a la naturaleza de las fuerzas externas actuantes en el momento de la transformación de material base, esto es, 1 por maquinado, 2 por conformación mecánica, de acción deformante de tipo plástico, no reversible. Y 3, la conformación forzosa de polvos metálicos, la pulvimetalurgia. 4, la conformación propiamente dicha por acción del calor. Sobre los estados, fases de los materiales para acondicionarse a nuevas formas. 5, entran aquí los materiales sintéticos o conocidos como plásticos, que también se adaptan a nuevas formas por acción del calor transmitido en temperaturas superiores. Estos últimos serán tratados en un módulo de manera independiente a los metales, claro, que figuran como materiales principales. A cada uno de los anteriores criterios y tipos de clases corresponden diversos equipos, maquinarias y procedimientos, ¿no? En una clasificación
paralela, los procesos complementarios se definen por criterios de utilidad relacionados con la dureza, calidad de superficies y presentación final del objeto. En este campo se encuentran los procesos de tratamiento térmicos, tratamientos o acabados de superficies o los de armado y ensamble de productos complejos. Es un acercamiento a una clasificación, ¿no? Entonces, antes de entrar a describir las diversas operaciones de manufactura, haremos una revisión de los aspectos de mayor interés relacionados con los materiales a ser utilizados en estos procesos. Ajá. Acá, en esta parte ya es un tema que ustedes tal vez ya lo han visto en ingeniería de materiales. Hablar sobre la naturaleza de los materiales de fabricación, sobre la clasificación de materiales que se ve en el curso de ingeniería de materiales, está acá. Por eso les decía que está ligado. Cuando yo les pedí que revisen e investiguen, por ejemplo, el manual de Bohler, el manual de ACPSAC, era justamente porque tiene bastante información con respecto a lo que son los metales ferrosos. ¿Ya? Hasta este punto, este primer capítulo, en lo que hemos recordado todos estos conceptos sobre procesos y manufactura. Y yo les decía que vamos a entrar a hablar sobre lo que es el curso y efectivamente estos presaberes es lo que tenemos que saber y lo vamos a recalcar ahorita con la otra presentación. Y luego tenemos que hablar del elemento el cual vamos a describir durante toda esta parte del ciclo. ¿Cuál es el torno? Empezaremos a conocer el torno. Pero voy a compartir otra presentación, ¿ya? Que nos hable de esto que estamos viendo. Un ratito. Acá. Okay, creo que es. Y aquí está. Desarrollo del curso. Vamos a compartir también estos conceptos muy importantes para poder entender de lo que nosotros vamos a tratar más adelante, para tener una base bastante ya cimentada, si quiere el término, y empezar de lleno a hablar sobre las máquinas herramientas. Realmente lo que tenemos que hacer es hablar, conocer todo lo que es la aplicación y el funcionamiento de la máquina herramienta. En primer lugar, el torno. Ya, entonces, esto es lo que quiero que veamos. Vamos a compartir, ¿ya? Un ratito. Vamos a compartir esto. Ya, aquí está, ¿eh? Todo lo que hemos hablado. Un resumen, digamos, más didáctico, si se quiere, lo que corresponde, un resumen de lo que nosotros tenemos que visualizar en este curso. Y por ende también algo que ustedes tienen que visualizar cuando van a hacer sus prácticas o se van a trabajar, Dios mediante a una empresa metalmecánica o a una empresa manufacturera que tiene una maestranza, un taller de mecánica, que ustedes también tienen que estar presentes por allí, ¿ya? Habíamos visto sobre el proceso de producción. Los conceptos ya están acá más definidos, ya no está generalizado, porque el otro es un texto
El texto es Procesos de Manufactura, un texto bien amplio, es bastante amplio, bastante profundo y bastante en detalle, que los vamos a seguir leyendo, pero por partes, donde corresponde al tema que estamos desarrollando, ¿correcto? Entonces, proceso de producción. Ahí está, vamos a ver. El proceso dice, miren ya acá, es el conjunto de actividades relacionadas y ordenadas con la que se consigue un objetivo determinado. Pues debería decir relacionadas, ordenadas y secuenciadas, con las que se consigue un objetivo determinado. En resumen, todo lo que hemos visto. Pero también hay que saber que en la ingeniería industrial el concepto de proceso adquiere gran importancia debido a la práctica en la carrera, que requiere planear, integrar, organizar, dirigir y controlar. Estas actividades permiten a los ingenieros industriales lograr sus objetivos en el ejercicio de su profesión. Está más direccionado ya, más contundente, ¿no? El ingeniero industrial debe considerar a los procesos de producción como una herramienta. ¿Para qué? Ya hemos visto, hemos leído también anteriormente lo que dice acá. ¿Para qué? Para ver lo que es el diseño y definición de planos, programas y proyectos. El diseño, integración, organización, dirección y control de sistemas. La optimización del trabajo. La evaluación de resultados. Establecimiento de normas de calidad. El aumento y control de la eficiencia, etc. Son herramientas entonces para obtener esto. El ingeniero industrial observa la manufactura como un mecanismo para la transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad. También es considerada como la estructuración y organización de acciones que permiten a un sistema lograr una tarea determinada. Vamos a ver cuál es la clasificación ya más rotunda, pues, ¿no? Lo que hemos estado viendo. De manera muy general, los procesos de manufactura se clasifican en 5 grupos. Este es un poquito más completo, yo creo. A lo que hemos estado viendo también. El primer grupo es los procesos que cambian la forma del material. ¿Cuáles son? Los procesos que cambian la forma del material es la metalurgia extractiva, la fundición, el conformado en frío y caliente, la metalurgia de polvos, el moldeo de plástico. Tenemos el procesos que provocan desprendimiento de viruta por medio de máquinas. Allí está nuestro curso. Métodos de maquinado convencional y métodos de maquinados no convencionales o especiales, que también vamos a ver, son temas que vamos a visualizar. Procesos que cambian de superficie con desprendimiento de viruta por pulido, por recubrimiento. Procesos para el ensamblado de materiales en lo que son uniones permanentes y uniones temporales. Y les decía que las uniones permanentes se llevan a cabo especialmente a través de un proceso de soldadura. Tú unes piezas a través de un cordón de soldadura, eso ya es una unión permanente. En cambio, si tú unes 2 planchas a través de pernos, con todo lo que es pernería, son uniones temporales, porque llegado un momento puedes desarmar los pernos y otra vez separar las planchas. A eso se llama uniones temporales y uniones permanentes, ¿no? Son procesos para el ensamblado de materiales. Procesos para cambiar las propiedades físicas, el temple de las piezas y el temple. Bueno, el temple básicamente. Dice, procesos para cambiar las propiedades físicas. Cambiar las propiedades físicas será por las propiedades físicas externas del material. Hablar de dureza, decir que sea duro, sea blando, ¿no? Es a través de un tratamiento térmico. Estamos hablando de acero, por ejemplo. En este caso, los procesos de manufactura son trabajos en banco, lo que es el torneado, el taladrado, barrenado, mandrilado y avellanado, fresado, cepillado, brochado, etc. Esos términos lo vamos a chequear, lo vamos a revisar y vamos a entender
qué es cada uno, cómo son cada uno de esos procesos. ¿Ya? Para que estos procesos sean de utilidad para los ingenieros industriales, se debe considerar los siguientes temas. Para que sean de utilidad hacia nosotros en nuestro trabajo, ¿qué es lo que debemos de considerar? Los criterios para la producción económica o con criterios de producción con fines de beneficio económico. Hablar de los costos, hablar de la rentabilidad y hablar de la calidad. Los costos, que sean costos aceptables y competitivos, ¿no? Saber si voy a producir un producto, cuánto me va a costar ese producto. Tengo que hacer un análisis, un estudio de costos de producción para saber cuál es su costo de producción, a la cual se tiene que agregar un costo, no costo, sino una utilidad, una ganancia. Y ahí va a salir su precio de venta, ¿no? Y saber en el mercado cuánto cuesta y cuánto cuesta el mío. Entonces hay que analizar allí. No vaya a ser como se dice, estamos produciendo pan para vender pan. Tampoco, ¿no? Tiene que haber ganancia. O sea, la rentabilidad. Tiene que haber rentabilidad. Acá dice ganancias superiores a la que proporciona el tambo. El banco, bueno, pues el banco nunca pierde, ¿no? El banco es usurero. Al banco nunca pierde nada, hasta en lo que es cuestiones legales. Pero sí tener una ganancia, pues, que sea de acorde a lo que es el mercado. Y la calidad solo necesaria. ¿Cómo se entiende solo la necesaria? Y no hacer más inversiones, pues inversiones que además si tú haces esa inversión, lo mismo que nada va a seguir usando ese material. Dicen nuevas inversiones, por ejemplo, para cambiar de material, para cambiar de forma, cambiar de diseño, ¿no? Si eso está funcionando bien, yo creo que no vale la pena. La calidad tiene que ser lo necesaria. ¿Y cómo se entiende lo necesario? Que funcione bien, que el cliente esté contento con ese producto. Si, por ejemplo, se está fabricando un mango, un manubrio, que el manubrio se está siendo fabricado por cuestiones de costo de madera, pero de una madera muy especial, dura a buena hora. Es más que suficiente y el cliente no se queja. Pero si yo digo, pues entre mí, ese manubrio de madera, ahora un golpe fuerte, se puede romper, puede pasar cualquier cosa, mejor le fabrico un manubrio de aluminio, por decir algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando mis costos. El aluminio no cuesta como la madera. Si hacemos una comparación entre lo que es el acero y el aluminio, el precio del aluminio es 3 veces más de lo que cuesta el fierro del acero. ¿Valdría la pena cambiar en aluminio, por ejemplo, eso? No. Por eso es que aquí dice calidad, solo la necesaria. Si no es necesario cambiar, si ahí está bien, nadie se ha quejado. Se le puede hacer algún tipo de retoque a buena hora, pero no cambiar totalmente, porque eso va a influir en lo que es el aumento de los costos. O sea, se tiene que invertir más dinero. Ahora, si tu mercado con tu ganancia y todo te da, bueno, ahora. Al respecto, también se puede decir que hace 10 años, 15 años, el proceso de venta de los productos con sus utilidades era aproximadamente de un hasta 50% de utilidades de su precio de venta. Pero ahora no. Ahora ha cambiado totalmente, que las utilidades van a un 20%, 10%, 5%. ¿Y eso cómo se puede suplir? Pues con la producción masiva, ¿no? Una producción grande. ¿Ve? Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que analizar, pues, ¿no? Y ver qué es lo que conviene. Y con el criterio con finalidad de efectividad, ¿qué vamos a ver allí? Con fines de efectividad.
Allí también un poquito hacer una pequeña recordación en lo que es los índices de producción, ¿no? Hablé con ustedes sobre los índices de producción. Les he mencionado, Julio Grandes, mencioné sobre los índices de producción. ¿Se acuerdan? Nilsson, Noé. ¿Hablamos o no? ¿Les dejé tareitas sobre los índices o no? No, profesor. Ok, eso quiero saber. Ya. Los índices de producción son factores numéricos que me va a dar a mí una idea de cómo está funcionando algún tipo de actividad, algún tipo de proceso que tenemos dentro de la empresa. Los índices son lo que se llaman, por ejemplo, los famosos KPI. K es K de KPI, P de Pepe, I de ingeniero. KPI. Índices KPI de producción. Ya, son cálculos numéricos para poder observar, para poder entender si estamos trabajando bien o estamos dentro de lo que no está bien y tenemos que hacer correcciones correspondientes. Ya. Ya vamos a hablar porque eso sí quiero que ustedes investiguen y me ubiquen todos los índices de producción. Y si pueden, también los índices de logística, que es muy interesante también conocer eso. Ahora, en una empresa, tú vas a una empresa, te dice, por ejemplo, mi índice de producción es de 0.5. Yo lo que quiero, ese índice, quiero subir, quiero que sea 0.6, por decir 0.7. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cambio? ¿Cómo hago lo que es mis procesos? Hacer un estudio, un análisis, que tal vez hay que hacer algún tipo de cambio en lo que son los procesos. Cambiar o modificar. Entonces, acuérdese que en algún momento el jefe va a decir, vamos a calcular los índices de producción. Vamos a ver, ¿cuáles son los KPIs que vamos a trabajar acá? Allí se van a acordar. Y efectivamente, así es pues parte de nuestro trabajo, ¿no? Hacía mención de esto sobre cuando estamos hablando de efectividad. Cuando hablamos de efectividad, y también vamos a hablar de eficiencia, efectividad y eficiencia, ¿ya? Pero más adelantito. Bueno, entonces, lo que es fines de efectividad. Dice criterios de la producción con fines de efectividad. Proyecto. Los proyectos tienen que ser diseños funcionales que permitan la manufactura calculada y controlada. En la época que yo he trabajado, pues nosotros hacíamos un proyecto, todo un diagrama con el MS Project, por ejemplo. La fabricación, por decir, de motores. Todo el proceso. Bien cronometrado. Identificado día por día, horas, turno, materia prima, insumos, mano de obra, equipos, maquinaria, etc. Materiales, selección de los materiales adecuados y económicamente aceptables. Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta de acuerdo al criterio que tenemos nosotros, de acuerdo al elemento, al componente, a la pieza mecánica que queremos producir, ¿no? Identificar cuál es la identificación para poder seleccionar los materiales. Y la selección de materiales va a estar en función a las necesidades y características técnicas que debe tener el elemento que voy a fabricar. ¿Ya? Y tienen que ser económicamente aceptables, pues, ¿no? Uno puede ser bueno, un material puede ser bueno, con eso se fabrica, pero hay otro material que es recontra más bueno. Si con el bueno mi producto me dura pues 6 meses, con el recontra bueno me va a durar, por decir, 8 meses, ¿no? Pero eso va a costar más. Este cuesta menos con precios del mercado. ¿Cuál creen ustedes que va a comprar el cliente? Compra el que está más aceptable en el mercado, que tiene su tiempo de duración normal, tiene su tiempo de vida, que es normal, todos los productos tienen su tiempo de vida. Es igual que las bombas, los focos. ¿Acaso los focos duran para siempre? Aunque ahora yo creo que hay tecnología, ¿no? Pero no. Las bombas, las bombillas,
eléctricas, tiene una cantidad de horas de funcionamiento y punto. Llega ahí, se malogra, se quema y hay que comprar otro. Si no, ¿dónde está el negocio? Igual con los rodamientos. Los rodamientos tienen su tiempo de vida promedio. En trabajo continuo, dependiendo del tipo de rodamiento, de la máquina o equipo al cual se le va a colocar, y su funcionamiento son las 24 horas continuas. Posiblemente el rodamiento te va a durar pues 4 meses o 6 meses. Ya, toda máquina, equipo debe tener su hoja técnica. Una hoja técnica que está colgada ahí, en el cual se hace mención todo lo que es el mantenimiento que hay que llevar a cabo en esa máquina o en ese equipo. Por decir, cambio de aceite tal día, por decir, cambio de rodamientos tal fecha, etcétera, etcétera. Y así se trabaja, para no tener paradas inesperadas. Una parada de una máquina implica no producción, no hacer producción. Y eso a nadie le conviene, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta también esos detalles, ¿ya? Sigamos. Procesos de manufactura son sistemas para la transformación de los materiales con la calidad adecuada, considerando las necesidades del cliente de manera eficiente y económica. Y lo más importante, el factor humano. Hacer entender al trabajador, ahora se dice al colaborador, he escuchado ese término bastante ahora, antes se decía al obrero, el empleado, trabajador, ahora es el colaborador, mis colaboradores, ¿no? Hacer entender a los colaboradores, a los trabajadores, que si ellos trabajan bien, si ellos trabajan con bastante optimismo, con bastante amor a su trabajo, va a haber buena producción. Y al haber buena producción, ganan ellos, gana la empresa. Por lo tanto, más bienestar para su familia. Eso es lo que hay que hacer entender. Por eso que se dice, pues a veces cuando el trabajador va a su empresa, todos sus problemas debe de dejarlo en la puerta. Porque trabajar con máquinas, herramientas, con esos problemas que tienen de problemas caseros de casa, le puede ocasionar un accidente. Nadie está libre de eso. Entonces, pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Tal vez tener un área en estos casos de que converse con el trabajador. ¿Qué problemas tiene? Si tiene problemas, hacer entenderle que puede ir a trabajar a otra área, en el cual no es muy riesgoso su presencia ahí. Porque un trabajador, una persona con problemas, no se puede desenvolver al 100% como debe de ser, ¿no? Eso es uno. Ahora, ¿por qué digo que el factor humano? Porque depende del trabajador. Toda la empresa se debe a sus trabajadores. Pero para que un trabajador se deba a su empresa, ¿qué debe hacer el empresario? Pues tiene que motivarlo, pues, ¿no? ¿Qué voy a ir yo a trabajar con un jefe renegón, gruñón y encima criticón? No, hay que cambiar eso. Tiene que ser un jefe que se acerque más a sus trabajadores, que converse más con sus trabajadores, que hablen sobre lo que es la motivación. ¿Cómo se motiva? Se motiva de diferentes formas al trabajador. El trato que se le debe de dar, un trato de amigo a amigo, pero un trato más que nada laboral, con respetos que guardan respetos. Cada uno, cada persona merece su respeto determinado. No se vaya a pensar, no, que yo soy el ingeniero, a mí me va a decir eso y bla, 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 atacas tú a trabajar. No, eso es un absurdo. Tal vez antes se hacía. ¿Sabes dónde se hace eso? Se hace en las minas. Pues en las minas hay capataz y nosotros no somos capataz. Nosotros somos ingenieros. Hay mucha gente que viene de las minas siendo capataces y van a trabajar a una empresa de acá, una empresa manufacturera, y tratan al personal como trataban a la gente en la mina. Y ahí hay un choque
choque tremendo. Yo soy testigo de este tipo de choques que he tenido en mi empresa. Les voy a contar más adelante, pero no debe ser así. Tiene que haber un buen trato con el trabajador. También el empresario, la parte de staff de la empresa, tiene que preocuparse por su capacitación, por las facilidades que tiene que darle para su trabajo. Pues si va a ser un tornero, va a mecanizar, pues tienes que comprarle, pues, digamos, las cuchillas necesarias, los insertos necesarios, como se dice. No que el trabajador tiene que hacer malabares. Eso es no darle facilidad. En ese sentido. En otro sentido, ¿sabe qué, ingeniero? Tengo un problema y voy a salir hoy a las 4, por favor, y ya mañana. No hay problema, anda a ver tu problema y ya mañana hablamos y recuperamos. Pero si tú le dices, no, tienes que terminar tu tarea a las 5, termina y te vas. ¿Ustedes creen que va a hacer su tarea lo que tenía que hacer, como debe de hacerse? No lo hace. Está pensando y está maldiciendo al jefe que le ha dicho eso. ¿Ve? Además de la capacitación, también tenemos que ver nosotros lo que es su seguridad. Seguridad laboral, seguridad física. Cuando se va a tener trabajos en planta, tiene que tener todos sus implementos de seguridad. Un tornero debe ponerse su casco, sus guantes, sus escarpines, sus zapatos de punta de acero, sus mandiles. Y de esa manera, nosotros estamos haciendo que no paralice el proceso de producción, de que entreguemos nuestros productos en el tiempo determinado, que no tengamos problemas de que sí, falta esto por culpa de esto, que es lo otro, y a las finales no se entregó, y quién sabe, nuestro cliente nos impone, si tenemos que entregarle el día de hoy, que es viernes, y le entregamos el día martes. ¿Y qué pasaría si el cliente te dice, pues, ustedes no me han entregado la fecha adecuada, por lo tanto ustedes me van a pagar una penalidad, porque yo voy a empezar a perder desde la fecha? ¿Qué van a decir? Y es más, me van a pagar una penalidad del 1% del monto total que me está costando ese producto. Entonces ya la situación se vuelve más difícil. Por lo tanto, el factor humano, a mi parecer, es el más importante. El factor humano, gracias al factor humano, al manejo del factor humano, vamos a poder lograr nuestros objetivos y metas. Cuando se habla, por ejemplo, de socialización del personal, ese es un tema bien importante. ¿Cómo hago que mi personal se socialice, que comparta? Para eso están los fines de semana, pues las famosas pichanguitas, ¿no? La pichanguita que tiene que verse, termina las actividades de la empresa a mediodía los sábados y se van a jugar su fulbito. Todos juegan. Otros son de la barra. Bueno, jugar fulbito para que después también a veces se degenere en lo que es el jugar fulbazo, ¿no? Pero en ese sentido nosotros tenemos que ser mucho más cautos. Tenemos que tener un dominio de nosotros mismos como ingenieros. Está bien que te guste tu traguito, tu cervecita, pero hasta un cierto límite. Tienes que hacer prevalecer tu fuerza de voluntad. Si tú sientes que ya estás medio mareado, retírate. Y evitas todo tipo de problemas. Porque tomar, libar con los trabajadores es bien peligroso. Hasta cierto punto, hasta que no se degenere la situación. Es interesante porque ahí conversan, ya no eres el ingeniero, ahora eres el amigo y te cuentan sus cosas más íntimas, el trabajador, los problemas que tiene, que para ti te va a hacer mucho bien porque tú vas a saber cómo actuar con ese personal. Pero si te quedas, por decir, van a jugar a las 2, 3 de la tarde, toman sus cervecitas hasta las 5, 5:30, a las 6 se van, pues.
pero yo he notado en la empresa donde he trabajado también, no en esa, sino en varias, que el trabajador, como se dice, entre comillas, toma hasta morir. 7, 8, 9 de la noche siguen tomando. Ahí vienen los problemas, las peleas, las broncas, hasta los accidentes. Si no pueden salir ustedes, pues llamen al mozo, a la persona que vende la cerveza. Cómprese 2 cervecitas, 3 cervecitas, 4 cervecitas, dejas a la mesa y te retiras. Eso es lo mejor que se puede hacer. Acuérdense que los respetos guardan respetos, pero cuando ya está con una dosis de alcohol, se pierde todo eso. ¿Ya? Esa es una forma de compartir, una forma de conocerlo más al trabajador. Y el jefe tiene que estar ahí. Si el jefe no está allí, la murmuración, el personal te va a decir, ese ingeniero es bien tirado, bien sobrado, no quiere compartir con nosotros, no comparte. Bueno, ¿qué se creerá? Etcétera, etcétera. Tienes que compartir, tienes que estar, tienes que participar. Bonito y con bastante fuerza de voluntad de ustedes. Y van a ver que todo va a cambiar, todo se va a solucionar y el trabajador es el que da la solución a veces de los problemas. Ellos mismos dan la solución. Pero si tiene afinidad contigo, pero si no tiene afinidad con uno de esos trabajadores, son capaces de ponerte un palito para que te tropieces y te hacen quedar mal. Eso tiene que tener mucho cuidado. ¿Ya? Es interesante también tratar esos temas por lo mismo que van a vivirlo en algún momento. Y bueno, los criterios de producción es el proceso administrativo que tiene que estar acompañado, el proceso administrativo en todas las actividades operativas, a través de la planeación, de la integración, de la organización, dirección y control. Hablamos de efectividad y eficiencia. Eficiencia. Eficiencia es una relación numérica que existe entre la cantidad lograda por un sistema y la máxima cantidad que dicho sistema pueda lograr. Entonces, por ejemplo, mi meta de mí es, por decir algo, ¿no? 20 toneladas mensuales de producción. Y he producido 10 toneladas nada más. Entonces, 10 entre 20, está 5. Solamente tengo una eficiencia del 50%. Muy baja. La eficiencia debe estar en un 98%, ¿no? Si tengo 20 que haya producido, pues, 19, por decir. Es una relación numérica, es un factor, es un famoso KPI, la eficiencia. ¿Ya? Pero la efectividad, dice, la efectividad es una estimación, no es relación numérica, es estimación del cumplimiento de objetivos, fines o funciones de un sistema o proceso, sin que exista evaluación numérica o estándares predeterminados. Más o menos, ¿cómo se entiende? A ver, yo tengo que entregar un producto dentro de lo que es nuestro proceso, ¿no? Un producto dentro de una semana. Yo trabajo como debo trabajar para entregar la próxima semana, por decir el próximo viernes. Llegue el día viernes después de esa semana y entrego mi producto. Yo soy eficiente. Pero, el mismo caso, tengo que entregar el próximo viernes, pero yo el día martes estoy entregando. Soy más efectivo. ¿Se dan cuenta? Eso sería la gran diferencia. Bien, entonces, tarea para ustedes, investigar sobre los KPIs de producción y logística. También si pueden de comercialización o de ventas, los KPIs. Y ustedes cuando analicen, investiguen, hallen, me lo entregan en un par de hojitas. Yo lo voy a poner en el aula virtual como tarea. Les voy a poner la fecha que deben entregar, hasta cuándo,
Y pues ahí ustedes van a observar si quieres medir tal cosa, si quieres saber esto. Ahí están los KPIs. Entonces, y esos KPIs, como hemos dicho, son relaciones numéricas que ya te da un indicativo cómo está funcionando tu proceso, cómo es que está funcionando lo que tú estás desarrollando, ¿no? Y muy interesante. Ahora todas las empresas trabajan con KPI a la mano, ¿ya? Entonces, ahí está la tareita. Yo voy a apuntar también en mi cuaderno para no olvidarme. Acá tiene que ser los KPI. Tarea. Lo que es KPI en producción, lo que es en logística y lo que es en ventas. Ventas o comercialización. Comercialización. Hacer tarea. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Un poquito. Ya. Este manuscrito también está en el aula virtual, que lo van a leer, lo vamos a leer de acuerdo al avance que estamos dando. No, traten de no adelantar. Si quieren, se adelantan, pues no. Si no, vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Ya? Porque hay cositas que está escrito acá y de lo que yo estoy hablando no está. ¿No? Bien, esto tampoco. Aquí. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije también que revisaran, que investigaran sobre lo que es la norma de ejecución de planos? ¿Les dije o no les dije? Sí, les dije, ¿no? Norma de ejecución de planos. Y es más, le dije, revisen la norma ISO. Y también revisen pues la norma DIN, que es la norma alemana. En ella me van a dar las pautas, me van a dar sobre cómo llevar a cabo un dibujo de una pieza mecánica, digamos, en un plano. ¿Cuál es su presentación? En un plano, ¿dónde debe estar su rótulo? ¿Cuál es el formato que se debe utilizar? En un formato A4, A2, A3, etc. En cuanto a lo que es la codificación de los elementos, por ejemplo, un elemento roscado, con roscas, ¿qué tipo de roscas? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se dibuja una superficie o una pieza roscada? ¿Cómo es el dimensionado? ¿Qué tipos de dimensionados hay? Porque si yo quiero dimensionar partes por parte de una pieza mecánica, tal vez me puedo confundir en cuanto a lo que son las dimensiones por las partes mismas que tiene la pieza. Entonces debe haber métodos de dimensionamiento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y cuando están ahí en planta, todos los días ustedes van a ver planos y tienen que saber pues qué significa cada uno de esa simbología, de esos códigos. Y si no se sabe, pues hay que revisar la norma. No hay problema, nadie nació sabiendo. Es cuestión de revisar y recordar todo, ¿no? Y es más, si van a trabajar en este tipo de empresas, obligatoriamente tienen que revisar, pues. Si no quedan mal, van a quedar mal. Van a quedar mal cuando el ingeniero, su jefe, les va a preguntar, oye, Rolando, ¿y esto qué significa? ¿Por qué tenemos que hacer de esta manera? ¿Y por qué no se hace este mecanizado aquí, en este plano? Y además acá, en el acabado del plano, no debe ser así, sino que en la esquina debe haber un chaflán. Uy, ¿qué me está hablando el ingeniero? Van a decir. Bueno, si en su defecto, si ustedes conocen, correcto, ingeniero, yo creo que sí acepto que sea un chaflán. Y es más, que sea un chaflán con características de un triángulo, rectángulo isósceles. O sea, un ángulo de 45 grados con lados iguales. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta?
Entonces, por eso que yo les decía, pues tienen que revisarlo. Cuando tienen que hacer, por ejemplo, su famoso DOP, su diagrama de operaciones, el diagrama de flujo, y yo tengo la pieza mecánica, ¿cómo empiezo a mecanizar esa pieza mecánica? Es a través de un DOP. Aunque el técnico, el que opera la máquina, tal vez no sabe qué cosa es un DOP, pero sí sabe qué es lo que tiene que hacer, por dónde debe empezar. Y ustedes tienen que especificarlo. Ustedes tienen que identificarlo y darle la forma de un DOP. Por lo que está haciendo el trabajador está muy bien. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo les decía. Y está pendiente todavía esa tareita. El de los aceros también. Ahora tienen otro sobre los famosos KPI. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En nuestro curso, un proceso de manufactura corresponde a hacer un mecanizado de esta pieza que está ahí en pantalla, que ustedes lo ven. A ver, pregunto, ¿cuál sería, qué características tendría la materia prima que voy a utilizar para llegar a esa pieza que está allí, en ese plano? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me puede contestar? ¿Mm? Contésteme nomás, no hay problema. Si está mal, no hay problema. Nosotros lo arreglamos, pero tienen que intervenir. ¿Mm? Ya, miren, esta es una pieza mecánica. Lo que ustedes tienen que saber de esta pieza es lo siguiente, pieza mecánica. Es el diseño, digamos que es una especie de perno, ¿no? Digamos que es una especie de perno, que está dimensionado, ahí están sus dimensiones. Miren de qué manera está escrita esas dimensiones y dónde están los valores de cada dimensión. Que tiene un diámetro, observen ahí cómo se configura el diámetro. El diámetro más grande que ustedes están viendo ahí es el diámetro de 40, ¿no? Es 40 con ese simbolito, es símbolo de diámetro. La longitud total que tiene es, a ver si yo puedo medir. Miren, desde este punto hasta acá es 50, 70, 90, más 30, 120, 120. Mientras no se diga nada, no se diga algo más, estos son milímetros, ¿ya? ¿Qué material es? Aquí me va a decir en este plano, si es un plano ISO, en el rótulo te va a decir qué tipo de material es. En este caso es un material, un ST 4511. ¿Qué acabado? Bueno, dice que se va a hacer un acabado afinado. Su simbología en este caso es dos triangulitos, ¿no? Parados. Ese es el acabado que se le va a llevar a cabo. Gatito. Ya. Bien. Entonces, esto es lo que tengo yo. ¿Por qué le decía el dimensionado? Por ejemplo, miren, si yo quiero acá ver esta dimensión, este cuellito, que este es un tronzado que se lleva a cabo, dice que tiene 4 milímetros, pero si desde este punto hasta acá es 30, entonces desde aquí hasta acá será pues 26, 74 para que sea 30. A veces así hay confusión. Por eso yo les decía, pues también existe la técnica, ¿no? Existen las técnicas, me dice la norma, me sugiere la norma cómo debo hacer el dimensionado. ¿Ya? Ya, entonces, lo que decía, esta pieza, a ver, necesito la materia prima. La materia prima va a ser una barra.
por el eje que tiene en medio es una barra redonda. Si en el acabado tiene 40 milímetros de diámetro exterior, el diámetro más grande, en ese acabado que tiene 40, la barra que yo necesito pues no va a ser de 40, sino tengo que llegar a 40. Por lo tanto, podría ser de 50 milímetros, por ejemplo. Una barra con un diámetro de 50. ¿Y de qué longitud? Como hasta aquí tengo 120, tal vez una longitud de 150 necesito, milímetros. O sea, una barra cilíndrica de un diámetro de 50 milímetros con una longitud de 150 milímetros. Esa es mi materia prima. Si ustedes se dan cuenta, yo me he excedido un poco más en las medidas porque con el proceso de mecanizado, la que está en el plano son las medidas finales. ¿No? Lo que les decía. Ya. Tengo que buscar pues esa barra. Me voy donde venden aceros y pregunto, ¿tiene un acero de un diámetro de tanto y de una longitud tanto? Ah, no tengo, te van a decir, pues, tengo de 60. El que más se aproxime de un diámetro de 60 y una longitud de 140. Me puede servir. Acuérdense, si es una barra más grande, más gruesa, de mayores dimensiones, en el momento de mecanizado me voy a demorar más y voy a botar más recortería, más retacería. ¿Sí o no? Lo ideal es lo que yo estoy buscando. Y si no hay lo que yo estoy buscando, pues me acomodo, ¿no? Ya, ese de 60 y de 140, véndame. Ya tengo mi materia prima. Allí es lo que tengo que empezar a mecanizar. Tengo que empezar a mecanizar. Como hemos visto en lo que es los procesos, las operaciones, tiene que ser ordenado y con secuencialidad, ¿no? ¿Cómo empiezo? Tengo que hacer un cilindrado, toda la barra. ¿De qué diámetro debería de dejar el cilindrado? A ver, ¿quién me dice? Rodolfo Porras. En el cilindrado, ¿cuál sería el diámetro que debo de dejarlo? Si yo tengo mi diámetro es 60. ¿Cómo, profe? ¿Sí? No le entendí la pregunta, disculpe. Ya. Lo que te quería decir es, voy a hacer mis operaciones, ¿correcto? Para mecanizar esta barra cilíndrica de 60 por 140. En el proceso del cilindrado, en la operación del cilindrado, perdón, ¿hasta qué diámetro tengo que mecanizar? En un torno. Tengo que mecanizarlo hasta el diámetro más grande que tiene la pieza. De 40. 40, tengo que llegar a 40. Cuando ya estoy en 41, 42, tengo que hacerle un acabado, porque el acabado, dice, es un afinado. Bajarle 1 milímetro con una cuchilla de afinado. O sea, un acabado bien bonito, pues, ¿no? Luego de allí voy a seguir mecanizando por partes. De cuando tengo ya 40 todo, a 35 milímetros, a partir de ese lado izquierdo, tengo que hacer un cuellito. Un cuello, como están viendo, de un diámetro de 28 y de un ancho de 6 milímetros. Puedo hacerlo. Y la otra parte, de igual manera, vamos a ver de qué diámetro es, y lo otro, y así. O sea, tiene que ser en forma secuencial, poco a poco, desde lo más externo hasta lo más interno. Ese es el trabajo. Ahora, cada operación en el mecanizado tiene su nombre, que nosotros lo vamos a ver. Tiene un nombre especial, por decir, el cilindrado. Primero, el desbaste. Desbaste, cilindrado, acabado, roscado, chaflanado, mandrilado, etc.
son operaciones que se llevan a cabo en un torno. Pero para poder entender bien lo que estoy hablando, primero tenemos que conocer un torno. Virtualmente, por supuesto. Cuando ustedes entran al torno, tienen que ver videos. Hay en internet, en YouTube, hay bastantes videos sobre el torno. Yo les propongo que para la próxima clase hayan visto videos sobre lo que es la ejecución de trabajos en un torno. ¿Ya? Y nosotros empezamos a primera hora de la próxima sesión a hablar sobre el torno. Porque cuando yo les digo hay que hacer un cilindrado, hay que hacer un tronzado, hay que hacer un acanalado, ¿cómo es? ¿Qué significa? Me van a decir. Porque esas son las operaciones que tengo que llevar a cabo, como está acá, ¿ven? Secuencia de operaciones. Hay que refrentar, hay que cilindrar, hay que biselar, hay que hacer un cuellito por ahí, un canal cilindrado, hacer un cono, tal vez por acá, esta parte, este de acá es un cono. Para poder entender eso tenemos que conocer el torno. Entonces la propuesta es, vean videos sobre torno. Y la próxima clase, empezamos las clases con una lección sobre el torno. Vamos a conocer el torno. ¿Qué les parece? ¿Qué dice Rodolfo? Está bien, profe. Claro. Entonces yo no quiero avanzar. Si quiero, avanzo, pero lo que yo quiero también que revisen ustedes, que vean lo que estamos hablando, que confirmen si hay algún error, pues lo corregimos, como en antes me dijo unos compañeros, ¿no? Entonces ya saben ya hasta aquí todo lo que hay que hacer, lo que tienen que revisar el plano, tienen que revisar la ejecución de planos según norma ISO o norma DIN. O también la norma ASTM, que es la norma norteamericana, pues, que nosotros como país, como dicen, país traseros de Estados Unidos, a nosotros antes hace 10 años, 20, 30 años, todo era norma norteamericana. Con decir, cuando hablamos de pernos, no hablamos pernos con medidas métricas, sino pernos con medidas en pulgadas. Un perno de media, te dicen. ¿Y por qué no dice un perno de 12.5 o 12 milímetros? Esos son pernos de medidas métricas de 12 milímetros, de 11, de 15, de 19, de 25. En cambio, en la norma ASTM norteamericana e inglesa, un perno de media, un perno de 5 octavos, un perno de 1 pulgada, de 1 pulgada y media, un perno de 1/4, un perno de 11, 16, etc. Así es. Si ustedes van a una empresa, cualquier empresa, siempre siguen utilizando, oye, tiene que comprar un perno de media con rosca corriente, de un vástago aproximadamente de 1 pulgada, te dicen así. Tú vas donde venden esos pernos, efectivamente, y le das todas esas características, véndeme un perno de media, cuyo vástago sea de 1 pulgada y con rosca corriente, ellos te lo venden, ahí está. Pero si tú le dices un perno con medidas en castellano, métricas, también te van a vender. Esa tendencia ya está pasando más de muchos años, es que todo sea bajo medidas métricas, universalmente métricas. Entonces, cuando hablamos de roscas, decimos rosca, por ejemplo, un M10 por 1.5 de paso. Se entiende. Entonces, y en inglés también se va a entender, pero si se trabaja todo un proceso, un proyecto, en medidas métricas, todo métricas. En medida en pulgadas, todo en pulgadas. ¿Ya? Mucho cuidado con esos detalles. Bien, entonces vamos a empezar próximo con lo que es el torno. Los invito a que vean videos en YouTube referente a lo que es el torno. Es muy interesante porque también hay diferentes tipos de tornos.
Hay tonos paralelos, tonos revólver, tonos copiadores, etcétera, etcétera. Tonos universales. Y todos tienen el mismo sistema de funcionalidad. Todos sirven para eso, para mecanizar, teniendo un desprendimiento de viruta. ¿Correcto? Entonces, aquí nos vamos a quedar. Me hacen acordar, ¿ya? Voy a pasar asistencia antes que ya el ciclo pasado, se me pasó el tiempo y ya no. Y Orce, pum, lo corta a las 8. Voy a pasar asistencia un ratito. Está bien. Asistencia. Ya, acá está. Entonces acá vamos a ver lo que hemos visto. Procesos de manufactura. Ya. Atentos, en voz alta, por favor, contestarme, ¿eh? Alvarado. Presente. Ya. Catherine. Presente, profesor. Ya. Mireya. Presente, profesor. Tony. Presente, profesor. Nilsson. Presente, profesor. Yamir, Bocanegra. Presente, profesor. Bueno. Rosario. Presente, profesor. Dana. Presente, profesor. Juan Oscar Campos. Presente, profesor. Jeffrey Cristóbal. Jeffrey Cristóbal. Harold Enciso. Presente, profesor. Julio Grandes. Presente, profesor. Ya. Noé Wilca. Presente, profesor. Andy Iparraguirre. Presente, profesor. Martín Lino. Bruce Machuca. Presente, profesor. Ya. Paulo Martínez. Presente, profesor. Diego Morales. Franks Obregón. Presente, profesor. Kelvin Pari. Presente, profesor. Ingrid. Presente, Pauperi. profesor. Ya. Yanira Pinedo. Yanira. Rodolfo Porras. Presente, profesor. Fabricio Pozo. Brian Preciado. Presente, profesor. Jesús Quispe. Jesús Quispe. Kevin Soto. Presente, profesor. Kendi Tito. Presente, profesor. Eduardo Vargas. Presente, profesor. Daniela Velarde. Danielita. Ketín Vilches. Piero Yupanqui. Ya, muy bien. Voy a repasar nuevamente, porque hay varios que no han contestado. A veces no están o a veces se han ido a los servicios, ¿no? Como me han dicho varias veces. Ya. Cristóbal Lizárraga y Efrey Steven. Presente, profesor. Ya ve. Regresaste recién. Yo estaba mal, profesor. Sí, estuve. Ya, hijo, ya. Correcto. Ya, está bien. Álvaro Martín Lino Sota. Álvaro Martín Lino Sota. Diego Josué Morales Zapata.
Yanira Leonela Pinedo. Orce, había 31, se agregó uno más. Si es 32, entonces, pues, ¿cuántos son? Grupos de 6, ¿no? Aunque Claro. sea mucho, ¿eh? Aunque también puede ser para que el trabajo sea mejor. 6 personas, 6 mentes van a pensar mejor, ¿no? Sí, en ese caso eran 2 grupos que me habían solicitado ser de 6, por eso le decía, profesor. Ya los demás serían de 5. No habría problema, ¿verdad? No habría problema, 2 nada más. O Ya, sea que eso sí, claro. Tenía otra consulta con respecto. He visto que usted ha dejado un foro sobre los manuales ACP SAG y BOR. Ajá. Y creo que eso ya cerró en la mañana. ya. No, sí, no sé si, bueno, en este caso puedo ver que solo han cumplido la fecha 2, bueno, Ya. 2 alumnos. No sé si se puede abrir el foro Por para... ser primera vez, abrir el foro. ¿Está bien? A tu ¿Hasta, solicitud. ¿Hasta qué día sería, profesor? Abrir el foro. Hasta el domingo en la noche. Ok, profesor, gracias. Hasta el domingo. Domingo a las 23 horas. Foro de la tarea de aceros, ¿no? Sí, sí, profesor. Ya, ok. Listo. Ya, esa es tarea. Esto es lo que tengo que hacer. Listo, no hay problema. Pero por ser primera vez. Entonces, acuérdense, los que no intervienen, los que no entregan, van a estar en desventaja en cuanto a los alumnos que sí entregan. ¿Ya? Por si acaso les paso la voz. A veces sucede eso, pues. Ya, ¿algo más? Nada más, profesor. Ya, gracias por su asistencia y nos estamos viendo, pues, a ver, acá hay. Ajá, Jaime Yamir ha enviado ya el chat, el link, ¿no? Sí, profesor, sí, ya lo envié. Bruce, ¿qué me quiere decir con 40 interrogación? Bruce Machuca, ¿qué significa 40 con signo de interrogación? Nada más, quiero saber. Nadie. ¿Sobre qué? Ya. Oh, bueno. Ya, muchachos. Gracias por su asistencia, nos estamos viendo, ¿eh? Necesito los equipos, la próxima semana, la próxima clase ya deben estar los equipos para poder entregar su trabajo a cada uno, a cada equipo. Ya, gracias, nos estamos viendo, chao. Que tengan un buen fin de semana.